Mili, Bueno, tenemos quiero darles 18. la bienvenida a todas y todos los que están, a los expositores, a los que se van a ir sumando de a poco. Hay gente en el formulario cuando se inscribieron, ahí salían los orígenes, hay gente de todas partes de Chile y de México y hay gente de Colombia, así que va a estar súper entretenido. Tengo el gran honor de hacer esta primera versión del encuentro online internacional de rutas culturales. Esto es parte de un proyecto más grande que se llama Valdivia Territorio Creativo, que es una iniciativa que ya lleva algunos años funcionando, que partió de la base de que Valdivia es un lugar donde hay mucha actividad cultural, hay una gran diversidad y existía como la necesidad de articular todo este talento y toda esta obra que andaba circulando. Entonces, generamos este proyecto que articula instituciones, personas, obras, es bastante orgánico, ¿ya? Con la intención de organizar y fortalecernos como red. Y hemos recibido el apoyo en este año en particular de un proyecto del Ministerio de las Artes, las Culturas y el patrimonio y es la gran oportunidad de tratar de fortalecernos como una red y además tiene como desafío el desarrollar una ruta creativa, ¿vale? Entonces empezamos a conectarnos entre nosotros, a ver qué es lo que había, a conocer nuestras iniciativas, a imaginarnos lo que podría ser esta ruta y dijimos, esto no lo podemos hacer solos. Hay decenas de personas en Latinoamérica que tienen experiencia haciendo esto, que se tiene que haber equivocado en cosas y que nosotros probablemente podemos aprovecharnos de esas equivocaciones, que tienen que haber logrado cosas, que tienen que haber tenido ideas y decidimos salir a buscarlos. Y ustedes, los aquí presentes, han sido los que generosamente han estado dispuestos a compartir esas experiencias. En esta primera versión del Encuentro Online Internacional de Rutas Culturales Creativas. Hola Pablo, hola. Hola, hola. Se están sumando de a poquitito. Tenemos personas que nos van a presentar proyectos de Chile, de México y de Colombia, lo que nos parece súper interesante. Y son muy distintos los proyectos entre sí, los van a explicar sus respectivos autores, digamos, pero lo que nos interesaba es que tienen tres cosas en común entre las tres propuestas, ¿ya? Una es que se organizan a lo largo de espacios que no son interiores, ¿ya? Así como que tratan de articular espacios que están desconectados naturalmente configurando rutas, ¿no? Algunos lo hacen en una extensión geográfica mayor, otros lo hacen a través de visitas de puntos, pero en el fondo esta idea de que como que uno puede tener un relato en el espacio de un territorio. Lo otro que nos interesaba era que todos hacían un esfuerzo por juntar gente que naturalmente no trabajaba junta siempre. O sea, hay un ejercicio de articulación, coordinación entre gente experta del área, vecinos, y también otras personas que no tienen por qué tener que ver con el área de las culturas, pero que sí tienen eh, espacio y interconexiones con este tipo de narrativa. Entonces, el espacio, que son articulaciones entre personas, y la tercera era que, bueno, básicamente todos trabajan con la creatividad y las artes, ¿no? Entonces, la creatividad y las artes en función de, el desarrollo, entendiendo que el desarrollo de nuestros territorios y del desarrollo de nuestras áreas de la producción del conocimiento, ¿cierto? eh, es una oportunidad para el desarrollo sostenible. En ese sentido, en vez de tener posturas extractivistas relacionadas con el consumo y con el uso de nuestros entornos para su deterioro, digamos, nosotros creemos que a través de la creatividad se puede tener un desarrollo más sustentable. Y por eso han sido invitados. Así que yo creo que lo más importante es que vayamos conociendo las iniciativas. La idea es que esta actividad la vamos a organizar con presentaciones cortitas para no exigirle demasiado a nuestros invitados de 10 minutos. Después les podemos hacer preguntas entre todos y todas a cada uno de estos invitados y habíamos pensado en dejar los últimos 30 minutos para conversar entre todas y todos y poder un poco
desenmarañar todas las dudas que aparezcan, todas las curiosidades, todo lo que se les ocurra, porque esto es un ambiente seguro y abierto. Aquí estoy dejando pasar las distintas iniciativas un poco para que se vayan haciendo una idea. Ya las han visto en redes sociales. Contamos con Trenzando, que además tiene un proyecto de rutas, además de Trenzando. Está el proyecto en México, de Ciudad de México, que es Ruta del Arte y Cultura, y que después deriva a ser otro proyecto hijo que se llama el Observatorio del Arte. Y tenemos la... Perdón, yo no estoy viendo una presentación, no sé si los demás lo están viendo o no hay ahorita algo que se esté Yo presentando. tampoco lo estoy viendo. A ver. No, está creo que fija eh, de la presentación. Sí, Está quieta. A ver, Ahí sí. sí, Ya avanza. Buenísimo. perfecto. Qué bueno que me avisaste, gracias, Pablo. claro. Entonces, vuelvo hacia atrás. Lo que le iba comentando es que están estas tres iniciativas que están brevemente descritas acá y que van a ser explicadas mucho mejor por sus autores y autoras, em, pero que en el fondo tienen la virtud de ir enfrentándose a... ¿Ahí se vio cómo pasaba la diapositiva? Gracias. Sí, Caro, ahí está pasando. Ahora sí. Sí. Em, Tienen la gracia que desde perspectivas distintas y con acentos distintos podemos ir viendo esta idea de una narrativa en el espacio con el arte en el centro, ¿ya? En la primera, que es la de Trenzando, en lo que a mí me parece muy interesante es que vamos a ver de qué manera algo que parte de una infraestructura que está dejada en el olvido se ocupa para resignificar como distintas localidades. En la segunda versión, que es la imagen que estamos viendo ahora, que es la iniciativa en Ciudad de México, tiene un proyecto origen y tiene otro que es como un proyecto hijo y que trata de ocupar, o sea, permitir el acceso a aquellos espacios de muestra de arte que no son los tradicionales y los formales y que lo transforma como en la aventura de conocer los espacios íntimos de la producción artística. Y en el último proyecto, lo increíble que tiene este proyecto, que yo lo anduve persiguiendo, es que tiene una articulación hermosa con los vecinos y ocupa el patrimonio arquitectónico y reactiva una comunidad completa. Entonces, les doy la bienvenida y las gracias a las y los expositores y como les decía, van a ser presentaciones cortitas y después vamos a tener la oportunidad de conversar y hacer preguntas. Así que si les parece bien, Daniela y... ¿Dónde está? Ahí está la Gloria, ahí está la Daniela y la Gloria. ¿Les parece que ustedes comiencen ya que eran las primeras son las dueñas de casa? Súper, Excelente. partimos nomás. Sí, así. Eh, ya, yo voy a compartir una imagen más que no. ¿Puedo compartir o filo? Sí, puedes compartir, está abierto para que compartas. Ya, voy a compartir una imagen porque vamos a hacer, bueno, Trenzando un proyecto bastante amplio y voy a hacer una presentación general bien breve. Les voy a mostrar una imagen más que nada como de la infraestructura para que se hagan una idea y después le voy a dar la palabra a mi compañera Gloria para que pueda contarles más detalle uno de los proyectos que desarrollamos en Trenzando. Entonces, puedo compartir. ¿Dónde comparto? Aquí, compartir. Intentando hacerlo breve. Compartir. ¿Ahí ven esa imagen? Sí, Ya. Bueno, les comento que Trenzando lo planteamos como una plataforma de colaboración territorial que busca principalmente poder generar mejores y mayores oportunidades de desarrollo social, cultural y económico en pequeñas localidades a través de la reutilización del sistema ferroviario que sigue estando activo para el transporte de carga. Por eso, si se fijan ahí, estos contenedores que se ven, lo que está abajo son carros de tren. Eh, Esto a través de la reutilización, como les decía, del sistema ferroviario que está activo para los trenes de carga como un medio para la creación, la producción, el intercambio y la circulación de bienes y servicios culturales. Esto lo hacemos por una parte a través de facilitar esta infraestructura cultural que se engancha a los trenes de carga, que nos dejan en las vías secundarias de las estaciones de estas pequeñas localidades, que en su mayoría fueron muy afectadas por el desuso del tren de pasajeros. Y con esta infraestructura nosotros podemos implementar una serie de actividades que vamos diseñando en conjunto con las comunidades beneficiarias.
Y por otro lado, también, además de facilitar la infraestructura, también impulsamos proyectos diseñados en conjunto con estas comunidades para la puesta en valor del patrimonio cultural local y para la articulación de estas comunidades en términos territoriales. Entonces, bueno, ahí lo que ven es nuestra infraestructura, contamos con un espacio de residencia, un taller multiuso, ese espacio que se ve como que sale de arriba un contenedor en una oficina, que abajo deja disponible un escenario que hemos hecho, pero desde conciertos hasta cine, teatro, etcétera. Tenemos una cocina que también se abre, que es un espacio muy neurálgico de nuestras actividades, como un espacio de encuentro con la comunidad. Y tenemos baños y residencias para la tripulación. Es decir, una de las cosas que nos dimos cuenta cuando hicimos un diagnóstico de las localidades objetivo, digamos, era que son tan pequeñitas que muchas de ellas ni siquiera tienen infraestructura para poder recibir facilitadores de afuera, y eso nos hizo que integrar silencié yo, parece. ¿Escucho un ruido de algo? ¿Soy yo? ¿O no? Yo escucho un ruido, sí. Y parece que era Estefanía, pero ya estaba muteada. Ah, ya. Bueno, por eso integramos la residencia, les digo, para que se hagan una idea que las localidades donde vamos son tan chiquitas que muchas de ellas ni siquiera cuentan con la infraestructura para recibir gente de afuera. Entonces, también la residencia y los baños y toda la parte operativa fue esencial para agregar en esta infraestructura. Y por último, un estudio de grabación que sumamos y que ha sido como un chiche para nosotras, porque en verdad, y muy bien recibido por las comunidades, porque la música es algo muy potente en los territorios donde nosotros trabajamos, y el estudio de grabación se ha recibido muy de buena manera, porque cada vez que salimos de itinerancia y realizamos actividades, también hacemos registros fonográficos, ya sea de historias, relatos, músicas, que han sido resultados muy valiosos. Les voy a hacer una, así como antes de pasar la palabra a la Gloria. Nosotros, bueno, como les es un proyecto que parte del 2018. Las activaciones son estas primeras paradas donde llevamos nuestra nave y generamos los primeros vínculos con la comunidad. Entonces, al hacer una activación, que viene a ser que llevamos la nave a esta estación, hacemos un diagnóstico territorial en conjunto y principalmente, como les digo, se generan los primeros vínculos. Esa estación pasa a ser un poco parte de la red Trenzando. Tenemos, los primeros años hicimos la mayor parte de las activaciones, y después, como verán, son muchos proyectos bastante diversos, desde un concurso de arquitectura, que fue uno de los proyectos conjuntos de la red para impulsar la rehabilitación de las estaciones como espacios comunitarios. Intentamos hacer encuentros anuales, presenciales, con representantes de estas comunidades para poder ir diseñando los proyectos que vienen a futuro. Hicimos una exposición también del patrimonio local de las comunidades que ya eran parte de la red. Itinerancia, que es un programa que ya se viene repitiendo año a año, que viene a ser un espacio más de celebración, donde circulamos de nuevo con nuestro tren y generamos una programación más de celebración o más de como muestra de proceso. Y como verán, el año 2023 iniciamos un nuevo programa que se llama Piloto Tren Turístico Cultural, que es el proyecto que les va a contar más a cabalidad Gloria, en donde pudimos diseñar rutas. Bueno, yo eso lo voy a dejar a Gloria para que les cuente los objetivos y todo. Lanzamos también un sello Trenzando. Como les decía en un inicio, el tema de la música es muy fuerte en los territorios donde trabajamos, y decidimos lanzar este sello para poder impulsar la carrera de músicos emergentes de pequeñas localidades. Y a eso se han sumado una serie de otros proyectos, como La Residencia, que ya este año hicimos la segunda edición, en donde músicos emergentes de la red Trenzando pueden viajar a otros países, y hacemos un intercambio también con músicos emergentes. Este año fue España, el año pasado fue Colombia, en Medellín. Ahí hicimos una alianza se me olvidó, ando con la cabeza hecho puré, perdón. Con Fama, ahí me acordé. Hicimos una alianza con Confama, hicimos esta residencia que tiene una parte en el extranjero y una parte en Chile. Este año fue en España, en una parte en el Festival BIM, en Burgos Frías, y otra parte que la vamos a realizar ahora en Santiago GAM. Vamos a hacer nuevamente nuestra itinerancia, la campaña de archivo ferroviario, que es otro de los subproyectos en red, que es para poder visibilizar el estado en el cual se encuentran las estaciones ferroviarias. Y tenemos proyectado, idealmente, a la espera de fondos, implementar nuevamente la segunda patita del tren turístico, que con eso le dejo a Gloria la palabra para que cuente más de ese proyecto en específico. Gracias, Dani. Y es interesante porque yo me relacioné con Trenzando como usuaria. Yo vivo en Ocoa, que es una de las localidades Trenzando. Entonces, como encontraba, pensando en este encuentro, que es interesante la perspectiva, porque yo partí justamente en esos
containers que mostraba Dani, llegó a Estación Ocoa, que es la localidad donde yo vivo, y me empecé a relacionar con este proyecto y me empezó a parecer súper interesante. De hecho, en la primera residencia que hicieron aquí, hicimos un taller en conjunto y estuvo súper interesante. Y ahí, de repente, con los años y con las venidas y con esta relación que se generó con Dani particularmente, me propone una idea de estos trenes que están usando las líneas férreas para carga. Es la ruta de Santiago-Valparaíso, ahí está más o menos Ocoa como al medio de esa ruta. Y poniendo ojo a que había un tren turístico que salía cada tanto, que parece que dependía de EFE, y entonces esto lo hacía posible hacer una ida y vuelta de pasajeros en esta ruta central de Chile. Y ahí surge la idea de los trenes turísticos culturales, que, iba a compartir yo también, sí, verdad, una presentación muy breve de... ahí está. Una presentación del tren turístico cultural que hicimos hace poco para presentársela a EFE y continuar esto. Y la idea era que este tren que ya estaba saliendo, aprovecharlo pero de manera colaborativa y de rutas que emergieran, si bien desde una propuesta de nuestra parte, también desde el interés propio de estas localidades pequeñas que históricamente no habían sido turísticas, no había sido una fuente de fomento y una fuente económica el desarrollo turístico en estas pequeñas localidades. Entonces, así surge el tren turístico que lo denominamos una alianza estratégica para dinamizar la economía local y revitalizar el patrimonio ferroviario. ¿Qué es este modelo de trenes turísticos culturales? Cumple con varios requisitos, objetivos que nos parecen interesantes y particulares, que es impulsar este turismo cultural, y lo primero es una conciencia turística donde mostrarle a estas pequeñas localidades que puede ser interesante su cotidianidad y su patrimonio, ya que al mercado que se estaba apuntando, que es principalmente gente de la región metropolitana, gente de Santiago, de la capital, vive una cotidianidad urbana diferente a estas pequeñas localidades, y que estas costumbres, que esta iglesia, que este mural, que hace rato lo conocen y que no lo ponen tan en valor, puede ser interesante para un público diferente, que lo saque de la rutina. Entonces eso además permite dinamizar la economía creativa de estas pequeñas comunidades y rehabilitar, esto ya es un objetivo un poco más ambicioso, rehabilitar estas estaciones ferroviarias como espacios turísticos y culturales. A partir de la recepción de este tren y de la vuelta a la vida, llegando este tren a estas localidades que nacieron en base a esta llegada del tren. Si nos remontamos a la historia chilena y de todas las localidades en general, cuando llega algo que conecta, sea un barco, sea un tren, emergen las localidades y las economías en torno a esta llegada de bienes, servicios y de personas. Y entonces ahí nos encontramos con algunos problemas, por supuesto, que daban vía a este tren turístico cultural, pero sí también unas oportunidades bien interesantes. Y esta presentación es parte de un aprendizaje que les quiero compartir, que está pensada para mostrarle el proyecto y encantar a la empresa de ferrocarriles del Estado. La empresa de ferrocarriles del Estado tiene una visión social, pero a la vez también es una empresa. Por lo tanto, los beneficios que nosotros tenemos que hacer para mostrarles este proyecto van a diferir de otras organizaciones, como por ejemplo el gobierno regional, que ahí tiene claramente una visión mucho más social, que también hemos recorrido ellos. Entonces, este es un primer aprendizaje de este proyecto, puede llegar a ser muy interesante si es que lo sabemos comunicar bien respecto a la audiencia que nos estamos dirigiendo. Hay que saber hacer esos matices, como cuando se postula un proyecto y tienes que tener muy de norte las bases que han publicado para ese proyecto, para hablar en ese mismo lenguaje, porque por muy bueno que sean las ideas, si no se comunican como se deben y no llegan como queremos que lleguen, es difícil venderlas y hacerlas sostenibles en el tiempo. Entonces ahí nos deteníamos en el caso de esta presentación para la empresa de ferrocarriles del Estado, en los beneficios ligados a las comunidades y a la empresa ferroviaria. Estas comunidades trenzando fueron 3 en este prototipado que ya realizamos el año pasado, de estos trenes turísticos, que respondían a distintas regiones del país. Y como les digo, con el común denominador de ser económicamente rezagadas y sin una historia ligada al turismo.
Por lo tanto, cuando llegábamos a proponer esto a las pequeñas localidades, también había que ver, y eso fue algo que personalmente fui aprendiendo, si les interesaba también la propuesta. Porque nosotros se nos hace muy, muy interesante, por supuesto, y por eso lo hacemos, y por eso la articulamos, y por eso la proponemos, pero hay que estar atento de nuevo a ese receptor. Si lo quiere hacer, si siente realmente que tiene la capacidad, desde nuestra perspectiva, cualquier territorio es gestionable turísticamente sobre la base de lo diferente y sobre la base de este turismo de experiencias, donde se inserten las personas que llegan en el tren en estas localidades. Y sabíamos, y la idea también de compartir las paradas es que este tren tiene una capacidad aproximada de 450, incluso 500 personas, y nos empezamos a dar cuenta que era una capacidad demasiado grande para recibir cada de estas pequeñas localidades a la vez. Por lo tanto, el mercado que se recibía, el mercado turístico que llegaba a estas localidades, se dividía en tres. Era un tercio de esta capacidad total, redondeando las 150 personas, lo cual era abordable para estas localidades trenzando. Y así fuimos armando. Cuando despertamos este interés, vimos más interés en unas localidades que en otras, articular esto en conjunto. Y nosotros proponíamos, nosotros somos articuladoras, somos como realmente las articulaciones del cuerpo que cada parte, si no se une y no se puede flexionar, no sirve mucho, es que queda una estructura simplemente rígida. Nosotros veníamos a darle, engrasar esto, a hacerlo móvil, gente que ya estaba funcionando de manera particular y de manera solitaria, a juntarlos y decir, aquí podemos hacer una ruta. Si unimos entre todo esto, desarrollamos esta conciencia turística, hacemos que la gente se crea el cuento de lo que vale su propio esfuerzo, el esfuerzo conjunto y la localidad particular. Y en base a eso podemos armar estas rutas al articularlo. Entonces empezamos a hacer talleres de codiseño en cada una de estas 3 localidades que se esperaba que recibieran a 150 personas aproximadamente. Nos dimos cuenta que algunas localidades eran tan pequeñas que nos iba a tocar subdividirlas a su vez, además sobre la base del funcionamiento de los buses. El traslado es algo importante en esta articulación de las rutas. Estos tiempos de traslado, que ya viene de un traslado que va a salir este tren desde la región metropolitana, desde la estación central de nuestra capital, van a ir viajes directos a estas 3 pequeñas localidades donde se va a ir deteniendo este bus y dejando a un tercio de las personas en cada uno de ellos para al final del día recogerlas en orden inverso. Entonces necesitábamos una ruta bien diseñada desde cómo recibirlos, porque eran estaciones muchas que estaban en desuso o simplemente con fines del traspaso de la carga. Desde eso hasta cómo íbamos haciendo un itinerario atractivo que nos permitiera un turismo sostenible a la larga y que fuera abarcable por estas pequeñas localidades, porque el objetivo es que se convierta en una fuente de fomento sostenible. Y por lo tanto, proyectamos en un ideal ambicioso también, que fuera aproximadamente una vez al mes que se pudiera recibir aquello, y por lo tanto las personas de esa localidad pudieran contar con el turismo como una fuente de fomento permanente. Y así fuimos diseñando, invitándolos a talleres de codiseño, donde era importante este interés, como les digo, porque se hace una mezcla interesante en de estas políticas sociológicas bottom-up o bottom-up, porque nosotros, si bien necesitamos de este interés de las personas y que me emerja desde ellos esta sostenibilidad de estas rutas, veníamos nosotros a proponerlo desde una suerte de bottom-up. La innovación del modelo también está en este enfoque territorial colaborativo de estas 3 paradas de este gran tren, de una experiencia turística única, porque cuando empezamos a desarrollar los talleres de codiseño, donde ellos nos tenían que dar todos los inputs, todas las herramientas de qué podíamos hacer en cada uno de los terrenos, lo enfocamos nosotros y le dimos la metodología de un turismo de experiencias, emergiendo de un manual del Servicio Nacional de Turismo, siempre cuidando que hay fondos públicos implicados en el desarrollo de estos procesos y que esperamos que también así sea, que continúe siendo una instancia colaborativa desde lo público-privado también. Entonces seguimos este manual de Cernatur y desarrollamos este turismo de experiencias inmersivo, donde la idea era que pasaran por esta cotidianidad, estos hitos de estas pequeñas localidades, con guías que tuvieran la orientación más hacia lo teatral, hacia contar más esto, hacerlo más inmersivo, y fuera una suerte de articulador narrativo también en los tiempos de traslado intra-rutas. Como les decía, hubo que dividir en las 3 localidades en subrutas
que en algunos casos, que eran localidades un poquito más pequeñas y con el turismo menos desarrollado que las otras, lo que hacíamos era intercambiar las paradas para no saturar y recibir de 50 personas a la vez estas 150 que se recibían en Gloria, total. Sí. en honor al tiempo y para poder completar ahora con las preguntas de la gente, Ya. esas actividades, o sea, esas experiencias inmersivas, yo voy a hacer la primera pregunta para que los demás puedan también preguntarte cosas. ¿Esas experiencias Dale. inmersivas las diseñaban colectivamente o las delegaban a la gente del lugar para que hiciera el relato de su propio espacio? ¿O tú tenías a alguien del equipo central que pedía colaboradores? ¿Cómo se hacían estas especies como de guías actuadas? Esto era siempre el principio colaborativo. Nosotros proponíamos y dábamos la estructura, esta metodología que les decía que bajamos desde Cernatur, de cómo estructurar esta narrativa, cómo hacer las paradas, pero el contenido de lo que tenía cada parada lo daban las personas, porque ellos son los que conocen el territorio. Y era algo que también les interesara mostrar. Porque uno desde fuera tiene, oye, pero esto está súper atractivo, vamos a hacer esto, no hay un conflicto con esa persona, que no sé qué, es mejor que si yo no meterse ahí, no es algo que nosotros queramos relevar por A, B o C, y nos interesa esto otro. Listo, perfecto, esa era la palabra final. Si alguien tiene una pregunta, que por favor la haga. Pero yo por mientras, ¿cómo hacías para que se te acercaran las personas o de qué manera se seleccionaban las personas que iban a participar de estos talleres? ¿Cómo se convocaba a la gente? ¿Puedo contestar eran yo, Glow, que cuando hicimos la primera, no olvidar que nosotros invitamos a las localidades donde ya habíamos estado haciendo trabajo, entonces nosotros ya contábamos con contactos con los municipios, con agentes locales clave. Gloria era una de ellas de Ocoa y a ella la invitamos directamente a coordinar ese proyecto. Entonces lo que hicimos en un inicio, lo que ya comentaba Gloria, hicimos estos talleres, o sea, hicimos todo un programa de talleres para diseñar las rutas con una estructura de pie forzado, que era esta metodología de Cernatur, y nosotros a través de los municipios y de los agentes locales que ya teníamos identificados, hicimos una convocatoria a más actores vinculados ahora específicamente con el tema del turismo, que eso no lo teníamos tan mapeado, pero también al cultural, que ya los teníamos más o menos identificados. Y lanzamos una convocatoria a través de estos actores locales claves para que pudiese llegar más gente. Entonces, cuando ustedes dicen ya, teníamos como un grupo de gente ya con una red ya más o menos consolidada, ¿cierto? Que construían esta experiencia turística que estaba asociada a estos distintos núcleos. Cuando ustedes expanden al tema turístico, ¿qué otro tipo de agentes involucran? ¿Y de qué manera se involucran? Por ejemplo, antes nos vinculamos más con los encargados de cultura de cada municipio, ahora involucramos mucho más fuerte a los encargados de fomento y los encargados de turismo, y a través de ellos convocamos a las cámaras de turismo y a los actores asociados a las cámaras de turismo, además de armar una convocatoria a través de los actores locales donde ya estábamos vinculados para que ellos invitaran desde dueños de restaurantes o servicios vinculados a entregas de servicios turísticos que también se pudiesen sumar. Pero principalmente fue como a través de los actores que ya teníamos fidelizados de alguna forma con Trenzando, invitar a ampliar la convocatoria. Exacto, se fue armando una cadena. Si esto de lo colaborativo y lo sistémico funcionó en todos los niveles. Y luego que empezamos a reunir gente y hacíamos una primera reunión, a la segunda llegaba más gente, convocada por esta misma, porque les parecía interesante desde el punto de vista de esta nueva fuente de fomento. Y luego ahí conversando y conociéndonos iban asignando tareas también en base a las virtudes de cada persona. Se iba viendo quién era ya articulador per se o quién estaba más ligado, qué sé yo, a un agroturismo que no se había desarrollado. Y se iban asignando estas funciones siempre con la estructura entregada desde Trenzando. Es súper interesante. Y en el fondo, y a nivel como más teórico, así como el objetivo de esta ruta, además de reactivar y de generar una narrativa que conecte estas tres localidades, ¿ustedes perciben que em, como que se reactivan las comunidades en función de un discurso nuevo o como que la gente pega lo que ya tiene para poder, o sea, qué tan transformadora es la experiencia de juntar estas iniciativas? Súper, y yo diría que ligado al tren más aún, porque apela a una memoria emotiva, colectiva, súper interesante, que activa un montón de cosas aún. Aquí dejó de correr el tren en la estación, no pueda llegar el tren cotidianamente en los 90 y tanto.
Entonces apela a eso y por ahí también alimenta el tejido social, digamos, este colectivo, pero a la vez el particular de que la señora que hace los tejidos y que se los vendía a la gente de cerca nomás, se cree el cuento que puede hacer algo un poco más grande a partir de aquello y que puede ser una fuente económica interesante de aquí en adelante, que la haga valorarse y así también al trabajo en conjunto. A esa vecina que en realidad nunca pescó mucho, que sabía que también hacía algo relacionado, y ahora se unen. Eso es súper potente. Y tanto así que en Yayay, por ejemplo, que es una de las localidades que nosotros conectamos, una fue Rungue, la otra fue Yayay y la otra es Ocoa. Yayay, en este modelo que nosotros armamos y que prototipamos con ellos, lo empezaron a desarrollar con este tren desde el municipio directamente, porque el municipio también es parte de aquello y nos facilita la pega también y los contactos con las personas en algunas localidades más y otras menos. Y esta pelota quedó lanzada, estas rutas quedaron desarrolladas y ellos empezaron a recibir el tren turístico con bastante frecuencia, creo que una vez al mes, justamente lo que habíamos proyectado, con el desarrollo de las rutas que nosotros hicimos de base. Entonces se revivió toda una localidad y así ha sido. Ocoa también ha recibido el tren turístico de manera particular, no en este formato colaborativo, pero echando mano a lo desarrollado, a lo codiseñado. O sea, de alguna manera como que el proyecto gana autonomía y como que se libera de ustedes. Fantástico. Exacto. Oye, Eso es interesante. Es un trabajo de ego interesante. Que el proyecto arme su propia vida y de repente escape a lo tal cual que nosotros proyectamos y proponemos, pero finalmente cumple el objetivo. Claro. Voy a mencionar algo que faltó, que yo creo que es clave también del aprendizaje, y por eso todavía este proyecto no está del todo acabado, porque este fue un proyecto, el diseño de las rutas y todo el diseño participativo de las rutas en articulación con varias comunas, fue un proyecto que nos financió, que fue parte de un financiamiento de un programa de Corfo, de Valparaíso Creativo, y que tenía como meta final, o sea, desarrollar las rutas, pero idealmente también implementarlas. Y ahí tuvimos en el fondo, ahí no nos resultó del todo porque finalmente no logramos llegar a acuerdo con la Corporación de Patrimonio Ferroviario, que son los que tienen el tren del recuerdo, y que claro, o sea, para nosotros fue un gran aprendizaje, yo creo, como para decirlo en términos muy simples, que a veces uno, con el entusiasmo que tienen los proyectos y del rollo colaborativo y los aportes que genera la colaboración para todas las partes, no es un entusiasmo que necesariamente compartamos todos al mismo nivel, y uno de repente se confía mucho de esa como puede sonar ingenuo y por eso lo comparto, porque quizás más de algunos nos ocurrió, que claro, uno lo presenta, donde te dicen que sí, y uno da por hecho que estamos todos igual de entusiasmados y vamos a remar con el mismo ánimo y la misma voluntad, y no necesariamente siempre así, cada uno tiene su agenda también, es comprensible, y yo creo que ahí, claro, entre los tiempos y esas faltas de quizás de sintonía en ciertas cosas que para nosotros eran obvias, no nos resultó del todo y diseñamos las rutas, como dice Gloria, igual se empezó a implementar de manera particular, lo que para nosotros también nos alegra muchísimo que en el fondo los resultados del diseño de las rutas no quedó en vano, pero no logramos ejecutarlo como nosotros deseamos que sea en 3 comunas o más comunas al mismo tiempo, que en el fondo sea un tren que articula una ruta y no solo una ruta de una comuna. Y para eso, en el fondo, ahora estamos postulando fondos y la idea es idealmente poder implementarlo de aquí a fin de año o el próximo año para poder demostrar también los beneficios que implica la colaboración territorial en este tipo de proyectos y no solamente enfocarlo en una estación, que es un problema más o menos sistémico del patrimonio ferroviario, que es como se trabaja muy a modo acupuntura de estación a estación y no viendo las oportunidades que trae la visión más sistémica de la red. Bueno, gracias por la presentación y por haber compartido su trabajo. Para los que no conozcan el proyecto de Transando y de la ruta y de los trenes, está la página web de ellos. ¿Cuál es la pueden anotar en el chat? Porque yo no me sé las siglas. Ahí salen todos los proyectos asociados o que están marcados en esta ruta y podemos seguir conversando sobre este y otros proyectos. Ahora, me parece que es bonita el vínculo que podemos hacer con el siguiente proyecto, que es el que nos traen nuestros compañeros de Ciudad de México, porque en realidad, al igual que lo que nos acaba de contar Daniela, son este tipo de proyectos que todos sabemos que tienen como vidas y como
una suerte de estertores temporales y como que vuelven a revivir y que van teniendo como distintas versiones, ¿cierto? Como que las cosas nunca funcionan como uno quiere y la mayoría de los que estamos acá presentes hemos tenido miles de iniciativas que se han transformado y tenemos grandes éxitos, pero también hemos tenido que adaptarnos, ¿no? Entonces, y el proyecto que nos vienen a contar ahora, Observatorio del Arte, y que es efectivamente parte de otro proyecto que yo me encontré con él en internet, que era la Ruta del Arte y la Cultura en Ciudad de México, que partió siendo un proyecto que después cuando me pongo en contacto con el equipo me dicen, mira, es que ese proyecto en realidad se terminó transformando en otra cosa. Entonces creo que es una buena manera de empezar con ustedes, Pablo, no sé si quién va a hacer la presentación del equipo, si quieren compartir Eh, algo. Gracias, Carolina. Sí, a ver, les comparto yo aquí un PDF mientras... A ver, déjenme un momento. Es que estoy en el Bueno, celular. yo aprovecho de recordar a quienes no se han inscrito y a quienes se han ido conectando que por favor ingresen al enlace que vamos a volver a pegar para que ingresen su información y podamos tener eso como verificador de esta actividad. Muchas gracias. Mm. Listo. Y bueno, creo que Carlos iba a platicarles un poco ahora al principio, ¿no? Sí, correcto. Hola, pues mucho gusto. Los saludo a todos. Y bueno, justamente como Carolina comentaba, nosotros comenzamos con otro nombre y un proyecto que terminó derivando en algo muchísimo más grande, que es Observatorio de Arte. Pero bueno, todo esto comenzó en 2019. Pablo y yo somos artistas visuales y empezamos en un grupo, digamos, de 5 personas, con los cuales empezamos a notar ciertas, digamos, carencias que había, sobre todo para los artistas, en cuanto al tema de galerías, por ejemplo. La idea inicial fue el cómo poder hacer que los artistas y el público interesado tuviera un vínculo muchísimo más directo. Entonces, Pablo estudió en Nueva York, los Open Studio es algo común en muchos de los países eh, por ejemplo, justo Pablo, estando allá, veía que era un ejercicio muy, muy común. Yo estuve un rato también en Bilbao, en el País Vasco, y lo mismo, los artistas se organizaban, abrían sus estudios, era un día en específico y la gente pues visitaba uno y otro. A veces eran edificios industriales en los cuales solamente tenían que moverse, digamos, como de un espacio a otro, en el mismo lugar. Entonces, bueno, así surgió la idea de Ruta de Arte y Cultura. Al final terminamos siendo Pablo y yo, digamos, como los que le quisimos dar continuidad al proyecto de una manera organizacional, porque cabe señalar que estos otros amigos artistas que fundaron ese proyecto con nosotros siguen participando, siguen siendo una pieza clave en ahora Observatorio de Arte, pero ya como artistas y con sus espacios. La idea es, la gente compra un boleto y Pablo ahondará un poco más en este asunto, pero compra un boleto y los trasladamos en camionetas tipo van, que son grupos de 8 a 12 personas más o menos. La idea es hacerlo los domingos para que no haya tránsito en la Ciudad de México. Quien la conoce sabrá que es un caos. Entonces, el domingo es el día ideal como para trasladarse sin tanto problema. Y son 4 espacios de artistas en zonas de diferentes partes de la Ciudad de México. Sur, centro, sobre todo son por las zonas que nos movemos. Obviamente nos queremos extender un poco más, pero abrir un recorrido es una tarea que nos lleva bastantes meses. Entonces, hasta el momento llevamos, digamos, 6 diferentes recorridos y la idea es descentralizar
porque en el centro de las ciudades es donde ocurre, digamos, como la mayor parte de inauguraciones, donde están los museos. Y algo muy importante es que nosotros no visitamos galerías y no visitamos museos. Visitamos los estudios, los talleres y las casas de los artistas, lo cual es, digamos, un encuentro muchísimo más íntimo, muchísimo más directo, y que la gente que está interesada pueda hablar con el artista directamente. Me gustaría darle la palabra a Alfonso Miranda, que nos cuente la manera en la que se sumó a este proyecto y cómo le dio un giro completamente hacia otros derroteros. Muchas gracias, Carlos. Muy buenas tardes, noches a todas, a todos, a todes. Pues desde Ciudad de México teníamos una problemática real que de pronto los espacios culturales no le dan cabida a la mayoría de los artistas. Y como pues una de las vocaciones de tanto de Pablo Sierra como de Carlos Uscanga era que su propia generación pudiera tener voz, yo desde la crítica de arte, desde la gestión cultural, buscaba cómo sumar, y en realidad había una intención que ya existía patente y latente de este proyecto original de crear una comunidad más amplia con los creadores, es decir, poder establecer conexiones de un artista con otro, eso para favorecer incluso la posibilidad de abaratar costos si se iban a enmarcar obras, o que las soluciones a problemáticas comunes pudieran tener un cauce pues quizá mucho más ágil, económico, y que pues desde las propias experiencias personales se pudieran en realidad compartir de una forma mucho más diáfana cada una de estas posibles soluciones, y quizá también hacer más grande el proyecto. Así es que en ese sentido pues hubo la oportunidad de establecer vínculos que nos llevaran a participar como de una forma colectiva en ferias de arte, que bueno, pues las ferias quizá más importantes de América Latina también están muy focalizadas en distintos puntos, como lo puede ser la propia Colombia, Argentina, Brasil y Ciudad de México en específico, aunque también otros sitios de mi país. Y en este punto, también están muy focalizadas esas ferias, donde pues son los mismos participantes que tienen cuotas con erogaciones realmente altas, y poco a poco pues se han ido ampliando estas opciones a ferias que aprovechando las semanas de arte o los recorridos por galerías, pudieran en realidad establecer otro tipo de comunicación. Todo esto en función de fortalecer coleccionismos activos, que se apoye a los y a les creadores de cada uno de las distintas disciplinas. No solamente estamos por artes plásticas o visuales, en realidad ampliamos nuestro diapasón hacia todas las disciplinas, por más pues actuales que pudieran ser, o distópicas, con arte digital, con experiencias virtuales, y por supuesto con los medios tradicionales. Y al mismo tiempo, para hacerlo, lo que buscamos fue establecer puntos de comunión a través de un seminario permanente donde se pudieran solidificar los discursos de cada uno de los artistas que están participando en este gran proyecto de observatorio, tener una tienda en línea, tener una tienda física que muy pronto en este mes ya tendremos en Ciudad de México, y al mismo tiempo pues establecer una comunicación directa entre los creadores y los públicos más amplios. Eso pues nos llevó también a un proyecto editorial que tiene distintas ramas. Estamos pues también en la búsqueda de
proyectos editoriales que se apoyen a los creadores, sobre todo de artistas que, no importando el lugar de nacimiento, radiquen en Ciudad de México en este momento, y a partir de ahí pues tener un observatorio, realmente una consecución de puntos y pautas de partida, de perspectivas y prospectivas, y que pues esta idea de hacer comunidad sea pues realmente un músculo que conecte, pero que al mismo tiempo los creadores tengan la libertad de que no son exclusivos, que pueden realizar proyectos de otra índole, y que lo que buscamos simplemente es sumar y hacer que esta onda de choque pues tenga un efecto positivo. No obstante, para precisar lo que implica pues este coleccionismo que muchas veces pensamos distante, del cual a veces no nos sentimos parte, y podemos, además de apoyar, adquirir una colección, me parece que Pablo Sierra pues nos va a explicar cómo funciona la dinámica de Observatorio de Arte en nuestras distintas rutas que tenemos ya programadas. Gracias, Alfonso. Sí, y buenas tardes, buenas noches, buenos días a todo el mundo, no sé qué hora sea por allá. Yo les voy a platicar un poquito de nuestra actividad principal, que son los recorridos por estas diferentes talleres de artistas. Como les platicaba mi socio Carlos, nosotros les cobramos un boleto que cuesta 1,500 pesos, que es aproximadamente $75, que les incluye que los llevemos a los diferentes talleres. Ellos llegan al primer taller, es un grupo pequeño de hasta 10 personas, que empieza desde cada taller, así que en realidad son 3 o 4 grupos que están dando el recorrido al mismo tiempo. Y van como en carrusel, cada uno empieza en un taller diferente, y al cambio de hora, al paso de una hora, se pasan de un taller a otro de manera que no coincidan y todos vean todos los talleres, y los artistas estén todo el tiempo con un grupo de personas en su taller. Una experiencia muy similar a una inauguración express. Es una charla con el artista en petit comité, como 10 personas, nos sentamos, nos tomamos una cervecita, un mezcal, cortesía de Observatorio, que también los patrocinadores, ahorita voy a hablar de eso, ha sido un gran acierto para nosotros. Nos sentamos con el artista, nos platica el proceso, vemos los materiales desplegados ahí, que es una experiencia muy diferente a verlo ya la obra terminada en una pared blanca sin mucho contexto, a ver los materiales, las maquetas, la luz que entra al estudio, los bocetos arrugados en el piso, pues, todo el proceso ahí desplegado, ¿no? Y sobre todo, con esta misión que les platicaba Alfonso de fomentar a nuevos coleccionismos, nos hemos dado cuenta que muchas veces la experiencia de la galería no es muy amigable para el que no está iniciado en el arte, y llegas a un lugar donde no te explican, no entiendes, no te alcanza, y dices, pues el arte no es para mí. Y queremos romper ese paradigma y pues invitar a que vean diferentes edades, diferentes presupuestos, diferentes técnicas. Buscamos que en cada recorrido haya fotografía, pintura, escultura, dibujo, perdón, una variedad cerámica, una variedad de técnicas importante, y de estilos y de presupuestos y de trayectorias también. Buscamos que haya artistas consagrados, artistas emergentes, artistas intermedios, un poco para ver todo lo que se está haciendo en alguna zona de la ciudad, o mucho de lo que se está haciendo en alguna zona de esta ciudad. Se suben al camión, van a otro estudio cerca del lugar en un domingo, porque en la Ciudad de México el tráfico es un tema, me imagino que en muchas de sus ciudades también, y entonces si no es en domingo, está difícil. Nos recibe el artista, nos platica el proceso, platicamos un rato con él y nos vamos. Parte del costo de la experiencia incluye un vale, que ha sido crucial, hemos visto en nuestras experiencias, que es canjeable o por 1,000 pesos en obra de arte, que es el equivalente como a $50, y que además a los artistas les patrocinamos impresiones pequeñas que puedan poner el que quiera en ese precio, para que los asistentes puedan llevarse algo nada más por haber asistido. No es requisito, pero buscamos que algo haya que puedan llevarse por ese precio. Y
O también puede ser un descuento en una obra más grande, que de entrada ya están a mejor precio en el taller del artista, a veces, ¿no? No siempre. Buscamos también que cada espacio sea muy diferente, además de la técnica, que algunos son bodegas industriales, otras son casas de arquitectos famosos, algunas son casas de hace 100 años, otros son departamentos muy modernos. Entonces buscamos que eso también sea muy enriquecedor y variado. Cuando vale la pena hablamos también de la arquitectura, buscamos que haya también un poco de música a veces, que haya cosas que se puedan llevar de todas las carteras. Y bueno, además vamos Alfonso, Carlos y yo, y si es necesario algún otro guía en cada camioneta, un poco platicándoles de los artistas que vamos a ver, de la trayectoria que han tenido, de las exposiciones importantes que han tenido, y un poco también haciéndoles coaching como para quien necesite empezar quien quiera empezar ahí una colección o continuarla, pues qué buscar, qué evitar, y ese tipo de sugerencias. Les comentaba de los patrocinadores, en realidad han sido nuestros mejores aliados. Nos han abaratado mucho la experiencia. Llevamos haciendo esto ya varios años y empezábamos comprando todo, y los artistas todavía tienen que poner algunas botanitas y algunas cositas, pero nuestro objetivo es que pues esto no nos cueste o nos cueste lo mínimo, y que podamos hacer comunidad también con marcas mexicanas, ¿no? Haciendo esto un proyecto que pues nació en México y se gestó en México, y hemos logrado incorporar a algunos patrocinadores interesantes. Minerva es una cerveza artesanal mexicana muy establecida. El mezcal Tlatl es un mezcal artesanal también de Fair Trade, que trabaja con pequeños productores en toda la República Mexicana. Punto Blanco es el centro de impresiones que nos patrocina las impresiones Giclée para todos los artistas. Sierra Norte es un whisky de granos de maíz mexicano, de diferentes tipos de elote, que tenemos muchísimos y una riqueza impresionante, y están haciendo una labor de rescate y de lucha antitransgénicos y de darle labor a comunidades muy desprotegidas, y una labor social impresionante. Entonces, hemos buscado que nuestros patrocinadores también estén como en línea de nuestros valores de hacer comunidad y de hacer de la cultura una experiencia que todo el mundo salga enriquecido, que el artista diga, salí ganando, que el que participa diga, salí ganando, y que para nosotros también, disculpen, estoy un poco enfermo, que para nosotros también sea pues un modelo sostenible, ¿no? Que podamos hacer pues, negocio de esto. No nos estamos haciendo ricos, a lo mejor, ojalá algún día, pero pues que podamos seguirlo haciendo, y que nos deje de costar, que ya lo logramos afortunadamente hace un par de años, y que podamos seguir haciendo esto y expandirnos a otros lugares de la República. Y bueno, creo que con eso, también para no extenderme mucho, toco todos los puntos que me tocaban. No sé si Carlos y Alfonso hay algo más que me haya faltado mencionar que quieran agregar. Tenemos un patrocinador de apicultura, la Miel Mos, que también cuida pues la forma del rescate de las abejas y su trazabilidad con diferentes floras y vegetaciones que son importantes en los ecosistemas mexicanos. Y pues sí, esta cuestión de que cada vez con estas alianzas podemos fortalecer un proyecto que tiene alma mexicana, que tiene una esencia de arte, y de nuevo de solidificar una comunidad que esperemos pueda tener una expansión hacia América Latina. Sí, yo solo querría agregar que algo muy importante justo del proyecto que tocó Pablo es que, bueno, también Alfonso lo mencionó, esta cuestión de generaciones, distintas generaciones. Nosotros como artistas, digamos como jóvenes, ya no tan jóvenes, Pablo y yo, pues vemos que justamente nos funciona muchísimo más la autogestión. Pero en el caso, por ejemplo, de artistas que se han sumado de larga trayectoria, ellos también están un poco desencantados de ciertas experiencias. Entonces, artistas con un renombre buscan otras dinámicas y encuentran en Observatorio de Arte otra manera de
volver a acercar a sus públicos y de tener nuevos públicos en sus talleres y en sus casas. Les agradecemos mucho su atención. Muchas gracias a ustedes por la presentación, ha sido un placer. Tengo dos preguntas, una práctica y una que es como más en términos como ideológicos detrás de la propuesta. Primero que nada, encuentro que es un proyecto redondito, fantástico, que se nota que se lo ensayaron con distintas iteraciones porque en este minuto está fantástico. Tengo una pregunta práctica. Hay una dificultad que son los traslados, ¿no? Porque el relato situado en cada uno de estos talleres y el lograr construir la atmósfera de la que están hablando y esta relación con el artista, yo me lo imagino que puede ser algo que es como, me lo imagino fácilmente, ¿no? Pero en el momento en que yo tengo que subir a 15 personas a una camioneta y tenerla 15 minutos hasta llegar al próximo punto, ¿de qué manera se construye esa narrativa que va conectando? Porque creo que tiene que haber como un proyecto curatorial en la selección de los artistas, pero también tiene que haber un relato en la descripción de los espacios. ¿De qué manera esos recorridos, esas conexiones entre los puntos, cómo la han pensado? Porque es algo que Lo, nosotros lo, lo tenemos que decía resolver. Pablo en su intervención, que cada uno de nosotros estamos en una de estas camionetas. Entonces, no solamente buscamos que el relato sea unidireccional, por el contrario, queremos que también exista una comunidad entre, nosotros les llamamos buscadores de belleza. Entonces, que cada uno de los participantes puedan hablar entre ellos y nosotros favorecer ese puente de comunicación entre artista, posible coleccionista, pero entre participante y coleccionista y con nosotros mismos. Entonces, es una red donde sí el discurso está preparado para que en el trayecto pues se diga qué vimos, hacia dónde vamos, qué estamos buscando, cuál es el siguiente recorrido, también orientar en los coleccionismos, bueno, si hay una inversión, de qué estamos hablando, que puedan acercarse de una forma pues mucho más pues diáfana de nuevo, con mucho más naturalidad y que de pronto no hay preguntas que pudieran ser superficiales. Lo que buscamos es que en realidad se esclarezcan pues cada una de las dudas y que también la personalidad de los artistas es muy distinta. Habrá algunos que tienen un mejor discurso, mucho más articulado que otros, por lo menos de nuevo, discursivamente hablando, no en su discurso plástico. Y entonces, pues también habrá a veces en las que la participación de cada uno de nosotros es mayor y pues las diferentes relaciones personales que tenemos en nuestra formación. Yo desde la academia, Pablo y Carlos desde las disciplinas artísticas, ya sea la fotografía o el dibujo o la pintura o el collage, y eso también va fortaleciendo que cada uno de los recorridos sea distinto, aunque estemos regresando a los mismos talleres, los procesos son muy importantes. Algo que nos parece sustancial es que esta experiencia de entender la gestación de una obra no la podemos ver ni en una galería ni en un museo. Entonces, que se pueda ver el proceso creativo resulta altamente interesante y que al momento de que un participante le da consecución, ya sea en redes sociales o al artista en su propia dinámica de vida, puede comprender mejor la posición de este artista en un contexto estético más amplio. Sí, y en ese sentido me parece muy interesante lo que hacen porque al replantearse la idea del coleccionista, ¿no? Porque el coleccionista que generalmente es esta persona que está acumulando capital, básicamente, porque compra como inversión para poder tener un gran archivo y eventualmente convertir eso en dinero, ¿no? Es como un coleccionismo que lo que colecciona ya no solo es la obra, sino que es el entendimiento profundo de esa obra, la relación con esa comunidad, es el entender que no es una cosa elitista, sino que es algo que yo estoy como eh, capturando experiencias. Es una bajada muy interesante a la idea del coleccionismo, una segunda vuelta que vale la pena como destacar. Lo otro que me llamó la atención, y con esto podemos pasar a la siguiente exposición, y muchas gracias por haber hecho su presentación, la disfruté mucho, es que me acordé de un colectivo que se llamaba 1000 metros cuadrados, que en su minuto en Santiago de Chile tenían un galpón industrial que consiguieron que se los alquilaran por nada
antes de que que destruyeran el galpón y que se pusieron como propósito hacer la mayor cantidad de inauguraciones posible. No exposiciones, la mayor cantidad de inauguraciones posibles, porque su interés no estaba en promover arte, sino que en conectar a la comunidad que estaba relacionada con esos círculos de arte. Entonces, eran exposiciones muy cortitas una detrás de la otra y el esfuerzo era montar estas inauguraciones que cada una era una experiencia detrás de la otra. Así que me hizo mucho sentido esta idea de que en realidad son casi como acciones performáticas, ¿no? Así como momentos, experiencias que me conectan con las cosas más que una visita para conseguirme una pieza. Muchas gracias y creo que esto conecta con nuestro tercer y último expositor Oscar, que nos viene a contar de la ruta de colores, porque tiene que ver también con de qué manera puedo hacer que un pueblo que está relativamente decaído, ¿no? Logra entenderse a sí mismo con cierto valor a través del uso de las artes y de alguna manera eso termina reactivando otros oficios eh, y empieza a transformar otra como percepción de lo que es ese mismo pueblo. Entonces, bueno, Oscar lo va a contar mucho mejor, yo solo lo he leído en la prensa, tengo admiración por este proyecto, he leído todos los artículos que hay disponibles de todos sus proyectos en línea. Les pediría a Pablo, a Alfonso, que pongan el link de observatorio, si fuese posible, para los que no conocen el proyecto, para que lo puedan revisar. Y que nos sigan en redes, estamos siempre como @observatorio.d.arte, porfa. Eso, excelente. Y te damos el paso a Oscar. Gracias por estar acá, Hasta que Oscar. no está al otro lado, ¿no? ¿Ah? La gente interna hoy. Gracias. Mejor. Javier, De casa. ¿fue a propósito que Javier está hablando? No sé, creo que no. Creo que no. Ya, listo. Oscar, te escuchamos. Hola, buenas noches a todos. Bueno, me llamo Óscar Ortega, soy de Colombia, soy de este pueblito que estábamos hablando, que se llama San Juan de Betulia y queda en el Caribe colombiano, en una región que se llama Sucre y es un poco una región con mucha historia también, porque ha sido toda la región que ha inspirado a García Márquez y todo este mundo macondiano, pero que al mismo tiempo es una región bastante abandonada, ¿no? Y que no pasan muchas cosas allí a nivel cultural, porque el Estado no llega ya de las maneras que debería llegar. Así que bueno, yo soy de allí, he vivido en diferentes lugares del mundo, pero mi conexión continúa siempre con este pueblito. Tengo mi familia, tengo amigos de infancia y todo, y siempre lo visito. Así que en una de esas visitas, yo siempre he querido como hacer actividades culturales y unir a la gente alrededor de algo, pero en una visita que hice hace 2 años y medio fue donde finalmente se concretó algo completo que lo había querido desde hacía mucho rato y con un grupo de amigos y gente joven, adulta de todas las edades. Hicimos un grupito que se llamó Amigos del Parque, justamente para empezar a... La idea general y la idea mía era buscar una manera como revitalizábamos este pueblo. Y empezamos trabajando en el parque, que estaba bastante abandonado, sembrando, hablando del medio ambiente, hablando de cómo toda esta vida puede traer más vida al pueblo. Y yo soy diseñador gráfico, así que creé un aviso con el nombre del pueblo que muchas veces la gente pasaba por ahí y no sabía ni cómo se llamaban estas casas, porque no había ni siquiera un aviso a la entrada que dijera el nombre del pueblo. Así que, y con un diseño gráfico hice un aviso y yo creo que ahí empezó como la gente a cambiar y apropiarse. Pedí ayuda a toda la comunidad, entonces eso sirvió también para que toda la gente se sintiera parte del proyecto. Eh, Hablaba con la gente, le preguntaba cómo querían ver ese aviso y fue muy bonito cómo entre todos trabajamos juntos, creamos eso. Y a partir de ahí empezó a llegar gente. Mi idea era como
como, sí, si alguien pasaba por ahí, que se tomaran una foto con el aviso y tal vez hicieran alguna compra a la gente de la comunidad. Eh, pero la cosa fue creciendo, empezamos a crear un proyecto que se llama la Ruta del Color, que era trabajar las casas típicas de la región, que son unas casas de palma y bareque, muy típicas de herencias indígenas y que quedaron ya muy pocas en la región y que hay bastantes en San Juan de Betulia a raíz de que es una comunidad bastante pobre y medio olvidada. Y cuando la gente tenía la oportunidad de cambiar estas casitas que son súper especiales, no solo porque son muy ligadas a la historia y a la tierra, eh, las cambiaban por una casa de bloques sin ningún sentido. Entonces mi idea también era como hacerle caer en cuenta a la gente de que estas casas son muy especiales y nos conectan con lo que somos, con la tierra. Los materiales con los que están hechos son los materiales de la propia tierra. Así que se creó el proyecto que se llama la Ruta del Color y voy a compartir un poco entonces esto. Díganme si lo ven. Perfecto. Ok, perfecto. Entonces, es una presentación rápida que hemos hecho. Eh, Como les decía, el pueblo se llama San Juan de Betulia. Explicaba quiénes somos los amigos del parque, que somos este grupo que colaboramos y cómo fuimos cambiando y mejorando todo. Este es el aviso con el que nombramos al pueblo. eh, la ruta del color, lo que les explicaba, que son las casas hechas de palma marca y de bareque, que son una herencia cultural de los grupos indígenas que habitaban la costa caribe de Colombia. Y bueno, hoy en día son esa historia de esa sabiduría antigua. Así que con este proyecto empezamos a crear, este es el mapa donde queda para la gente que no sabe. Hemos intervenido hasta ahora 53 casas y la idea básicamente es tomar estas casitas y contar historias en ellas, utilizarlas como murales donde contemos historias sobre la gente que vive en estas casas y con eso, sin imaginarlo, empezó a llegar gente de todos lados a ver las casitas, a pintar en otras paredes y la economía de toda la población cambió, el orgullo, el, el, el sentido de pertenencia de toda la comunidad. Así que fue como un experimento que sin pensarlo dio mucho éxito. Llevamos solo 2 años y medio y en 2 años y medio hemos hecho, sí, más de 50 casas y 15 murales. Y pues cada casa tiene una historia. Por ejemplo, esta que es de un poeta que era muy fanático de García Márquez. Justamente quisimos como hacerlo inspirado en las mariposas amarillas que hacen parte como de todo el mundo del realismo mágico de García Márquez. Eh, Esta está inspirada en el sombrero volteado de la región, que es el sombrero típico de Colombia, y el dueño de la casa siempre vestía este sombrero, así que es un poco un homenaje a cada una de la gente que habita en estas casas, eh, a las flores, las artesanías de cada región. Esta señora se dedica a hacer unas mochilas que son típicas y tienen ese tipo de texturas, entonces hicimos texturas inspiradas en las cosas que ella hace. Esta es la historia de otra señora que hacía colchas de retazos. Entonces, la casa se hizo inspirado en esas colchas que ella ha hecho toda la vida y tenía 105 años cuando murió el año pasado. Eh, eh, sí, que bueno, hay muchas que las pueden ver en la página que les contaré después. Lo que se empezó a generar es eso, aparte de que el pueblo empezó a embellecerse y se generó una dinámica social que nunca se había visto en la región y que sí, la población se unió voluntariamente a pintar.
a mejorar, porque cada vez que pintamos una casa, se mejora no solo la casa y la fachada, sino que también mejoramos el interior y hemos construido prácticamente 15 casas en su interior para que la gente viva dignamente, porque no tendría sentido pintarles la fachada si el interior viven en la pobreza absoluta. Entonces, ha sido también un trabajo social muy, muy bonito y que ha inspirado no solo a la gente que vive en la casa a cuidarla y a sentirse bien y orgullosos, sino que los vecinos empiezan también a mejorar su propio ambiente y así se ha ido mejorando todo el pueblo. Y lo más bonito de todo, que yo no me lo esperaba, es que los otros pueblos empezaron a copiar la idea y a pintar y a mejorar los otros pueblos. Entonces ha sucedido un efecto dominó inesperado y en otros pueblos han hecho réplica de esto o se han unido también para hacer mejorías. Entonces ha sido algo muy bonito que ha pasado en estos últimos 2 años y medio que llevamos con el proyecto. Así que bueno, es un resumen rápido. Han pasado sí muchas cosas y han ido artistas de otras ciudades a pintar en las paredes y la idea y lo que seguimos soñando es terminar de pintar todo el pueblo y todas las casas de palma y bareque que hay, que son alrededor de 150 y hacer murales, convertir a todo el pueblo en una galería de arte al aire libre, donde hayan colaboraciones con artistas de diferentes lugares de Colombia o de Latinoamérica. Así que si a alguno de ustedes les suena la idea de ir a un pueblito caribeño, bienvenidos. Y, y bueno, han pasado cosas muy, muy bonitas y la comunidad ha tenido un cambio que ha sido, para mí ha sido una sorpresa y yo creo que para toda la gente que ha conocido el antes y el después, como que se sorprenden de cómo en tan poquito tiempo se ha podido lograr tantas cosas. Así que, bueno, es un resumen rápido de lo que estamos haciendo. Bueno, a ustedes los han premiado, ha sido un proyecto que ha sido sumamente reconocido a nivel nacional, y una de las cosas que a mí me gustó dentro de los artículos que leí sobre su proyecto y que me intriga, es que había un ejemplo del caballero este que hacía el sombrero, y me interesó la relación que ocurría entre el usuario y el diseño que aparecía sobre la fachada, ¿no? Porque en el fondo hay una mezcla súper bonita en el que el arte va reactivando las casas, que todos los vecinos deciden apoyar esta intervención, pero que el diseño de la casa lo decide el usuario de la casa. Entonces, una Sí, especie como de articulación social a través del arte. Y uno de sí. los ejemplos que estaba escrito que quizás tú podrías elaborar un poco más, era un caballero que tenía una fábrica de sombreros y que le pintan la casa como un poco como los sombreros y que él termina haciendo un sombrero especial para la ruta del color. ¿Es así? Sí, 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 sí. Y así ha pasado con todos o la gran mayoría de todas estas casas, desde esta persona que hacía los sombreros, que sí, la historia que cuentas es así. Él se dedicaba a hacer sombreros, entonces el diseño que hicimos fue inspirado en estos sombreros y él se le reactivó el negocio y empezó a crear productos nuevos inspirados en el sombrero y en la ruta. Así que ha sido como una cadena de sucesos bonitos que han pasado a raíz de eso. Y sí, y cada dueño de casa me cuenta a mí y al equipo de pintores lo que quieren. Hay un par de personas que son como las investigadoras que van y hablan y me pasan la información y con eso yo hago diseños que les comparto y con el grupo de pintores que están todo el tiempo en el pueblo, más la persona de la casa, hacemos el diseño final y listo, y toda la comunidad se lanza a pintarlo. Y posteriormente una pregunta, porque tú cuando hablas de la ruta del color, en el primer caso era literalmente la ruta del tren, ¿no? Tenemos la línea del tren
Y es como, está claro por dónde pasa la línea y el tema es ir reactivando, es cómo han ido prendiendo los distintos pueblos. Luego, en el caso del Observatorio del Arte, están los talleres que se conectan con esta experiencia de como un cuento en movimiento, ¿no? En el de ustedes, ustedes están preparando como el escenario para el recorrido, pero ustedes acompañan, ¿hay alguien que hace como una ruta guiada o cuando tú vas, visitas, los mismos vecinos te van contando? Y tú como que tú solo te haces tu ruta. Como al comienzo todo fue tan inesperado que empezara a llegar la gente, porque casi que no lo planeamos, sino que la gente empezó a llegar antes de que tuviéramos todo planeado. Generalmente lo que pasaba era que llegaban y la misma gente de la comunidad te llevaba y te decía, ah, acá queda otra casa. Y la gente muy orgullosa siempre abría la casa, te mostraba, te contaba la historia o te invitaban a sentarte y a compartir. Así que era una experiencia cultural así como orgánica, pero hemos querido ir revolucionando, ir también que la gente aprenda y hay un grupo de jóvenes que se han preparado y han... y pueden explicarle a los turistas cuando llegan más sobre cada historia de cada casa. Y también la idea es irlo enfocando cada vez más y que existan más experiencias, porque allá hay mucha conexión con la música. Entonces nos gustaría que también en una de estas casas te enseñaran a bailar la música tradicional de allá, que es cumbias y porros, o que en otra casa te enseñaran a tocar un tambor o el acordeón, porque hay una casa que es de un acordeonista, otra que es de unos músicos. Entonces, queremos hacer esa ruta, ya la tenemos planeada, pero no está todavía completamente definida, pero cuando han ido algunos turistas, la organizamos con el equipo de jóvenes que están allá y ellos hacen todo el recorrido con la gente y bueno, la gente conecta realmente con la comunidad y es súper bonito los comentarios de todo lo que está pasando alrededor. Qué excelente historia. Hay algo que no sé si se han dado cuenta, los tres proyectos tienen un fuerte arraigo como con el territorio en el que están, pero también los tres proyectos tienen equipos que tienen al menos a alguien que ha viajado por el mundo, ¿no? Así como que hay una suerte como de expertise que viene y decide como volver a reactivar su lugar de origen. Hay una especie como de nostalgia del lugar del que provienen. Y, y me parece que este proyecto, en uno de los relatos que leí antes de contactarme con ustedes, hablaban de recorrer este pueblo que estaba en abandono en bicicleta y verlo cómo se desarmaba y que ya nadie sabía dónde empezaba y dónde terminaba, como una especie como de ruina así como disolviéndose. Y me hizo pensar en los trenes que también acá en Chile fueron dejados al azar, que fueron las líneas de trenes fueron seccionadas, que Ferrocarriles del Estado desgraciadamente como que sufrió una merma y que dejamos que los trenes fuesen comidos como por los pastos y, y como ese escenario en el cual como una intervención desde el arte, con la comunidad, en un trabajo como súper situado, es capaz de revivir esos espacios, me parece tremendamente poderoso. ¿Dejarías de compartir? Porque nos van quedando, nos habíamos comprometido a no extendernos demasiado, pero me gustaría abrir para que los expositores y los asistentes pudiesen hacer preguntas, comentarios. ¿Alguien quiere aprovechar a nuestros súper invitados, que realmente ha sido un placer? Recuerden las inscripciones, me dicen por el mensaje que por temas administrativos necesitamos volver a llenar ese formulario en el horario, porque si no, no nos creen que vinieron todos ustedes y somos muchos que queremos hacer este tipo de trabajo, así que por favor, recuérdenlo, yo tampoco lo he hecho, lo voy a hacer apenas terminemos. Y un detalle importante que ojalá sea durante el tiempo del encuentro o inmediatamente después porque necesitamos el verificador del tiempo. Sí, muy bien. Gaby, tú te levantaste la mano. Sí,
Bueno, primero agradecerles infinitamente la generosa disposición a compartir sus experiencias. Yo creo que después de esta jornada, nuestro propio trabajo se va a ver muy inspirado por el de ustedes. También gracias, Caro, también por haber reunido a todas estas personas hoy día. Les quería hacer una pregunta que todavía no sé muy bien cómo formularla, porque probablemente no la tengo muy clara como en mi cabeza ni cómo la vamos desarrollando, que es un desafío, creo, que tiene que ver cómo se catalizan estos procesos colaborativos, porque hay varios procesos que son evidentemente a partir de los agentes, ¿no? Como en el caso de Oscar, muy desde las personas, los habitantes, ¿cierto? Ustedes como equipo. También en el caso del observatorio, ¿no? Como artistas, empieza a emerger todo este proceso. Pero específicamente en el caso de Trenzando, ya hay, o sea, o por lo menos en el relato de ustedes, hay una vinculación súper importante y evidente con las instituciones, con los municipios, con EFE, que es la empresa de ferrocarriles de Chile. em, y la pregunta específica es cómo se van generando estos procesos de codiseño. Si es que ustedes ven que es necesaria una base comunitaria primero o se parte por las instituciones, cómo se concilian ciertos estos intereses comunes o es un proceso bien paralelo. Lo digo precisamente porque estamos nosotros también en ese tiempo de codiseño y estamos tratando de hacerlo a la par, ¿no? Cómo vamos levantando este relato, pero al mismo tiempo cómo vamos unificando las intenciones y también las confianzas de las instituciones que las necesitamos justamente para generar esto. No sé si se entendió más o menos la pregunta. Sí, yo puedo dar quizá una base más general y de repente la Gloria hay que complemente del proyecto en particular. Yo creo que un trabajo paralelo, más si cuando en nuestro caso, por ejemplo, gran parte de la infraestructura depende de instituciones, pero sin duda creo que la base comunitaria es, eh, o sea, si bien es paralelo, es fundamental la base comunitaria, entendiendo que además en las instituciones los actores cambian, las voluntades cambian, las comunidades, si bien también hay vaivenes, en el fondo los dirigentes y los actores locales son mucho más permanentes, creo yo, más hoy en día con las estructuras que tenemos en Chile, que son los gobiernos municipales duran 4 años, lo mismo, entonces es mucho más cambiante que la base comunitaria. Pero sin duda es importante el esfuerzo paralelo porque en muchos casos o los financiamientos o ciertos equipamientos o ciertas infraestructuras dependen de instituciones, en este caso era fundamental, o sea, era utilizar las vías ferroviarias que dependen de una empresa del Estado que es la empresa de ferrocarriles, de otras organizaciones, que es donde les dije que tuvimos como los desafíos más grandes son precisamente lograr alinear a todos estos actores. El cómo, yo creo que en nuestro caso, desde Trenzando en términos generales, ha sido súper importante como ir generando confianzas y eso es lento. Desde nuestra parte, o sea, el proyecto del tren turístico, yo creo que lo logramos hacer en el tiempo que lo hicimos, por lo menos el diseño de las rutas, es porque ya veníamos con varios años antes trabajando también, construyendo esas confianzas. O sea, la misma Gloria es como un actor súper relevante de OCOA, convocamos y que tiene experiencia en turismo en particular y la convocamos a ella. Ya veníamos, como les decíamos, teníamos ciertos vínculos ya con los municipios, en ese caso que seguían siendo los mismos de un inicio, porque venían como al final de su gobierno. Eh, y esos vínculos de confianza, obviamente, que aceleran todos los procesos, porque en vez de quizás hacer una reunión, mandar un correo, en el fondo ya mandáis un WhatsApp, ya conocen el proyecto, hay confianza, y eso acelera todo. Yo creo que la generación de confianza es lo primero, y obviamente eso implica un tiempo mayor dependiendo de los grados de proyecto, pero no sé si contesté tu pregunta. Bueno, no sé, y la Gloria si quiere contribuir más específico al proyecto de la ruta. Y yo diría que, o sea, opino tal cual, que lo que relata Dani efectivamente sí se vivió y también tener harta conciencia de los egos, que ya lo había mencionado antes, de las instituciones públicas. Porque cuando la cosa anda bien, quieren que diga que fue con el apoyo que lo permitió el municipio o el gobierno regional o quien sea. Entonces,
Casi, y muchas veces incorporamos a actores públicos para que no generaran un impedimento más que porque necesitáramos concretamente cosas. Pero en el fondo necesitamos que lo permitan y que tengan la venia y que se sientan partícipes y en algún punto considerarlos y preguntarles y por supuesto atender lo que responden. Pero esta masa crítica, digamos, de la gente, de los habitantes, también piensen que hacen que se muevan estas organizaciones, o sea, un municipio y en general la administración pública es muy de apagar incendios, es muy de responder a la contingencia, y la contingencia lo crean los habitantes. Entonces, efectivamente, hay que actuar a todos los niveles en forma paralela, creo yo, porque además sin ese incentivo de la masa de habitantes, no se hace sostenible el proceso a largo plazo tampoco. No sé si se respondió. Sí, se entendió perfecto. Súper, sí, muchas gracias. O sea, ya estamos llegando al final de la hora y por respeto a Oscar, que está es la hora del final de los tiempos para Oscar y no es tan temprano tampoco para la gente en México. Entonces, me gustaría comentar un par de cosas. Primero, creo que ha sido muy importante poder escuchar las tres experiencias una al lado de la otra. Yo las había leído y buscado y perseguido por separado, pero es muy distinto poder escucharla y darnos cuenta que, por ejemplo, la pregunta de cómo yo hago una intervención que no se trate de un trabajo autoral mío, sino que efectivamente se vea transformado y afectado entre todos, o sea, que en el fondo, ¿de qué manera podemos crear entre todos? Es una pregunta muy difícil, porque Oscar les propone un diseño, pero son los vecinos los que dicen de lo que se trata y después son el colectivo el que lo pinta y de alguna manera como que uno tiene que dejar de dibujarse o la ruta la diseñan en los trenes, la diseñan ustedes, pero terminan ejecutando las otras por privado o en realidad el esfuerzo por generar una ruta entre galerías y espacios de artistas parte siendo un proyecto chiquitito y después tiene que sistematizarse porque si no en realidad, ¿de qué manera puedo asegurarme de que tenga una línea curatorial y una narrativa, pero que sea algo que nos pertenece a todos, ¿cierto? Y ese equilibrio creo que es un equilibrio muy difícil, porque en el fondo el instinto, por lo menos yo que soy hipercontroladora, sería decir, no, mira, esto va a ser así, así, este es el protocolo, esto primero, esto después, pero si es que no involucramos a todo el mundo, no funciona, ¿cierto? Pareciera ser más eficiente, pero a la larga no resulta. Pero al mismo tiempo, si todo lo dejamos a que, a ver, ¿qué decidamos? ¿Qué es lo que queremos hacer? Todos hemos estado en esas reuniones en las que no se llega a ningún lado y terminamos teniendo ganas de suicidarnos, ¿no? Porque en el fondo es como que alguien tiene que cortar el qué, que se dice en Chile. Em, entonces creo que todas las iniciativas nos muestran que han sido un ejercicio de diseño para poder encontrar el equilibrio entre esas dos cosas. Eso es algo que me parece interesante. Lo otro que me parece interesante es la idea de la narrativa en movimiento. Creo que es un súper desafío, ¿cierto? El tren ya de por sí tiene un paisaje en movimiento, tiene una narrativa en movimiento. El tren, hay películas en trenes, ¿sabes? Así como que uno se imagina el mundo desde un tren. A mí me encanta andar en trenes. Uno ha visto miles de películas de road trips en autos, cruzando ciudades o en moto, ¿no? Así como que uno se imagina la ciudad y las conversaciones. Uno se puede imaginar caminando por esta especie de galería al aire libre, mientras alguien te va contando un rollo y van saliendo los vecinos tipo Macondo y te van ofreciendo cosas para comer y se abren las ventanas y aparecen estas historias. Creo que hay una manera como muy natural en el ser humano de entendernos a través del movimiento. Y creo que esa manera de contar historias en movimiento es algo que estamos todos explorando de distintas maneras desde nuestros proyectos y creo que podríamos darle más vueltas. Yo creo que hay algo que estamos creando. Y por último, creo que es muy interesante temas que son muy específicos cada una de las iniciativas. En Trenzando, creo que es súper interesante la idea de armar micro circuitos. La idea de que no tengo que conectar todo con el centro, sino que puedo elegir dos o tres pueblitos que están cerca y armar como polos que se potencien entre sí. Y eso es como una estrategia súper inteligente para no, sobre todo en países como Chile, que somos una gran corbata extendida, bueno, en México también, que es enorme, ¿no? Que en el fondo
no tenemos por qué aliarnos con el centro, podemos aliarnos con los que tenemos cerca. Y creo que eso es algo como bonito que plantea Transando. Después, en el observatorio, creo que es muy interesante esta idea de los coleccionismos. Quedé totalmente enamorada de esta idea de sacarnos el prejuicio de lo que significa ser coleccionista. Y yo soy coleccionista. Yo tengo una colección de arte que tuve que abandonar en Chile porque me vine a estudiar acá a España y me he dedicado a coleccionar cosas que me gustan a mí y solo a mí, pero que en realidad hacen que mi casa tenga yo recibo gente en mi casa y puedo contarles la historia de por qué tomé la decisión de comprarme cada una de esas cosas, ¿saben? Entonces es una especie como de Instagram, pero versión profundo, ¿no? Así como que esta soy yo, estas son mis elecciones. Y creo que volver a entender el coleccionismo desde esa perspectiva nos permite a aproximarnos de una manera menos elitista, menos snob a las prácticas artísticas a entendernos no como un bien de lujo, ¿cierto? Sino que como una necesidad para vivir, ¿no? Y por último, en el de la ruta de colores, creo que es muy interesante esta idea de que en realidad los proyectos toman cuerpo solos, ¿cierto? Pero que hay que cuidarlos. Entonces, en el fondo, como que parte una idea, se le da una estructura, empieza a articularse una casita a la vez y después se deja que las cosas sigan pasando, pero tiene que haber una fundación de los amigos del parque para poder ir cuidando que esto tenga, que no se transforme en merchandising, que no se transforme en solamente sacarse la selfie, sino que siga teniendo la misma profundidad y el mismo sentido, que yo creo que eso es un desafío y es lo lindo del proyecto de ustedes, que sigue teniendo una relación real con el usuario y con la historia, y cuando tú dices y arreglamos las casas por dentro y por fuera, porque no tiene sentido pintar la casa por fuera, si es que la gente vive en condiciones de precariedad, tiene que ver con eso, ¿cierto? Con hacerte cargo como de cuidar esa comunidad que construye un relato artístico. Entonces, siendo las 1:35, a menos que alguien quisiera agregar algo, que los noto todos muy cansados y silenciosos. Yo soy noctámbulo, así que por mí no se preocupen. Sí, pero No, igual yo creo, Caro, que podríamos seguir conversando infinitamente. Yo creo que hay montones de ideas que quedaron, que quizás incluso es necesario masticarlas, pero ya conocerles, conocer sus experiencias es un regalo gigante y nada, me siento súper afortunada. totalmente. Oscar, ¿podrías poner tú el contacto de la ruta de colores? Y les pediría a todos los que siguen estando acá y que no nos están escuchando tipo podcast, que prendan la cámara para poder sacar un pantallazo para poder vernos las caras. A los invitados y a los invitados les quiero dar las gracias, porque yo sé que hay que tomarse su tiempo, de verdad. Yo aprendí mucho de su relato, me dio mucho gusto. Y si es que me dan permiso, les voy a seguir hinchando, haciéndole preguntas por escrito, eh, porque me interesa mucho esto como de crear rutas en colectivo. Así que ahí Alfonso se había caído. Así que eso. Yo les quiero dar un abrazo, darles las gracias. Voy a sacar un pantallazo, sonrían. A ver, ¿alguien más quiere conectarse? ¿No? Uno, dos, tres, cuatro. Chis. Eh, Muchas gracias, que estén muy bien y espero que tengamos otra instancia como esta. Oye, y entre paréntesis, esto va a quedar registrado en nuestro canal de YouTube, así que después lo pueden compartir y nos queda como archivo valiosísimo para Valdivia Territorio Creativo para las rutas que vamos a hacer en noviembre.